Autor Roberto Corredor Hernán Bracho. Entidades sobre la dimensión de Dailea. Los magos han hecho descripciones sobre antiguos elementos que han estado existiendo entre la realidad. Los entes de las Pandoras han sido entre otros temas como una vinculación hacia los principios espirituales de los altos según los libros de la ciencia espiritual escrita por antiguos magos de la realidad Agnot. Los entes son alguna especie de energía que ha tenido como principio la existencia de vivir entre otras dimensiones o planos, aunque según muchos magos estos entes que crearon las Pandoras fueron para la primordial de antiguos principios que han estado bajo una sola dimensión entre la existencia. Los magos describen que desde hace algunos millones de años las Pandoras habían tenido entre sus principios una función en la cual muchos principios han tenido una conexión con la filosofía de los altos y su principio. Esta conexión fue antiguamente según las descripciones como una edificación construida para la realización de antiguos elementos que han existido entre esta dimensión. La dimensión de Dailea fue principalmente una realidad en donde muchas Pandoras han existido y en el cual los estigmas fueron construidos por una fundadora entre lo elemental, pero a pesar de su existencia muchas Pandoras han parámetro entre lo real y lo esotérico. Según la descripción magos, las Pandoras han estado bajo un elemento altamente construido y una atmósfera abiertamente limpia de contaminación. Ellos describen que la existencia de los Nova provino antiguamente de una autotransformación entre el estado de evolución. Entre este estado existe una posible realidad sobre algún tipo de función como la de abrir una brecha para explotar en toda una ciudad o autodestrucción. Desde hace algunos años las Pandoras han tenido entre sus funciones una construcción sobre algunos elementos que han sido capaces de abrir una brecha entre la realidad y su función como la de construir un principio entre la existencia de lo espiritual. Los magos describen que los Nova pueden estar en un estado automático y que abiertamente fue para la destrucción de muchos elementos entre la tierra de las Pandoras. Estos de transformación dieron incluso un mito sobre una antigua edificación entre los dos reinos Dailea y Edoras. Este mito se traduce como la tierra de los demonios o la tierra de los oscuros, ya que entre los términos de los Edoras los oscuros habían estado existiendo entre la realidad de las Pandoras y que antiguamente fue para la realización de antiguo principio entre lo fundamental. Este antiguo principio fue conocido como la doctrina de la oscuridad. La doctrina de la oscuridad es conocido como una filosofía sobre la vida entre lo inmaterial, ya que sin embargo existe un vínculo con la deidad de la oscuridad y su antigua región conocida como el abismo. El abismo es conocido como uno de los mundos más antiguos que ha existido. Se cree que ahí existió un mal más avanzado y que antiguamente fue construida para la expulsión de los oscuros entre la realidad de los altos y el plano de los magos. En general los magos disponen de una energía para crear a un ente. Las Pandoras disponen de una herramienta para materializar a un ente o entidad. Sin embargo los oscuros disponen de todo un mundo para construir algún tipo de entidad. Según el esoterismo una entidad es construida por algún grupo de personas y sus pensamientos. Este principio fue conocido como el egregor, ya que si un grupo compone o construye a toda energía puede materializar a una entidad con sus pensamientos o deseos. Las Pandoras durante más de 1.000.000 de años han estado construyendo una entidad sobre en la cual ha tenido algún tipo de existencia entre otras dimensión. La existencia de esta entidad fue construida por algún tipo de energía altamente avanzada y que antiguamente fue para construir a toda una era en especial. Los magos describen que durante más de 1.000.000 ha existido un principio que las Pandoras han construido. En general estas filosofías indican que esta entidad ha tenido una modalidad sobre algunos principios que antiguamente fueron realizados por alguna dimensión entre lo material. Este ente tuvo como base una energía altamente construida por algunos como el fuego, el éter y la misma existencia de otras realidades o planos. La realidad es que ha tenido algún tipo función entre lo material y que antigua fue para ser como una especie de guardián entre la tierra de las Pandoras. Entre estos conceptos han existido más de 1.000.000 de colonias creadas por las Pandoras y sus funciones. Entre estas colonias existió antiguamente una vinculación con la tierra de la Atlántida y entre otros conceptos ha existido un principio, un elemento sobre una torre en la cual muchas Pandoras han sido creadas. Esta torre fue llamada como la torre de los principios armónicos, ya que según su existencia había sido construida para algunos principios que entre la antigüedad fueron construidos por una idealización. Entre los términos de metafísica el estigma es una especie de energía que antiguamente fue existiendo entre los términos de la creación y que han sido tomados de materialidad altamente desarrollada. Esta energía fue para un principio entre lo esotérico y es que entre principio existió una entidad que fue antigua entre su tiempo. Esta entidad fue conocida como la legendaria Guerra de los Mundos. Esta entidad fue principalmente una poseedora para muchos conocimientos y que antiguamente fue para la protección de muchas Pandoras. Entre la realidad entre la antigüedad existió este principio para la materialización de muchas Pandoras entre la realidad de Dailea, pero después de que este mundo fue destruidos por los oscuros muchos Edolas
han pensado que entre este universo existió otra fuerza capaz de materializar a otras entidades entre este mundo. Sin embargo, este principio ya había tenido existencia entre otros fundamentos como la filosofía sobre los altos y la realidad de los magos celestiales. Las Pandoras durante 1.000.000 de años han estado construyendo a entidades para la protección de su mundo y universo. Muchos magos describen a Dailea como un mundo que ha estado en existencia desde hace algunos millones de años. La otra descripción fue cuando los Édolas habían estado construyendo una realidad sobre su dimensión y que han estado principalmente realizados por antiguas. Describen que desde hace algunos millones de años existió una raza de antiguas creadoras que antiguamente han tenido un principio sobre la materialidad entre otros planos. Esta materialidad la llaman la comunidad de la dimensión o la ciudad de los antiguos principios. Las Pandoras han sido entre otros temas descritas por antiguos principios entre las razas más evolucionadas. Según estos libros, las Pandoras han sido antiguamente construidas entre algunas torres y que antiguamente entre lo general fue para la realización de antiguos mundos que han estado existiendo bajo una dimensión antigua. Los principios de los Édolas ha tenido como función la realización de antiguos principios que han existido además de las Pandoras. Sin embargo, según la historia de Dailea, la primera torre fue construida en un antiguo bosque, ya que según sus principios esta torre fue para la construcción de muchos Pandoras. Entre los términos de la realidad, los magos describen que entre los gremios las Pandoras han pertenecido a un principio sobre la energía espiritual y la función de una realidad altamente construida. Para algunos magos este principio fue para conducir a un tema principal y es la de construir una especie sumergida entre los albores de la tierra. Al igual que Agartha, esta ciudad fue conocida como el mundo Pandaria, ya que según sus descritos esta ciudad existió desde hace algunos miles de años entre la tierra de las Pandoras.